más de Elite Lupa, la lupa literaria, una lupa que en esta ocasión vamos a colocar sobre, bueno, sobre un personaje que en esta ocasión yo tenía bastantes ganas, porque claro, este no es el primer proyecto que tengo, yo antes tenía otro canal de YouTube, entonces rescatamos a un personaje que ya ha estado, ¿no? Que ya hay material entre los dos y que es malagueña, en la provincia de Málaga, entonces, bueno, eso es también otro de los objetivos de Elite Lupa, es escritora, entonces, bueno, dentro del hilo, es incluso psicóloga, que el tema, ya sabéis que me gusta mucho la histórica, ¿no? Pero también el tema de la psicología amplía a nuestros personajes. Entonces, bueno, hay material incluso de nosotros dos hablando de psicología también en otros lugares que le puede servir a los escritores. Y bueno, tiene bastantes cosillas. Así que, Joana Recio, aquí la tenemos. Y yo siempre paso el marrón a la invitada. ¿Quién eres? Preséntate. Hola, Imagínate bueno. que alguien te conoce. Hola, Carlos, encantada de estar aquí hoy de nuevo contigo. Me encanta compartir ratitos contigo y con todas las personas que nos ven. Yo Y nada, encantado. pues, pues yo soy Joana Recio, como bien ha dicho Carlos. Y nada, yo soy una chiquilla que nació en Belén, Málaga un día y estudié psicología, estudié arte dramático musical y siempre, siempre, de muy pequeñita, como nos pasa a muchos escritores, pues estoy escribiendo. Mm, Entonces, bueno, mi carrera está enfocada sobre todo a ayudar a las personitas, trabajo con adolescentes, el grueso de mi trabajo se dedica a adultos y a personitas mayores también. Y bueno, ujú. estoy especializada en trauma. Una de las ramas que más toco en consulta es el origen de la sintomatología a partir de los traumas vividos, ¿no? Entonces, bueno, siempre que escribo estoy ahí, me muevo en ese espectro. Mm. ¿Crees que de alguna manera u otra ser psicóloga te ha ayudado a ser escritora? Porque, bueno, tú tienes un libro que es narrativa, pero, bueno, este también del que vamos a hablar, del último que has sacado, en cierta parte también es narrativa, ¿no? Porque tiene Sí, es un pequeños compendio. relatos. Claro, es un compendio Claro. de relatos, pero bueno, si los leemos por separado, pues está muy bien, pero si los leemos todos juntos, tienen el grueso de una Mm, historia. Así mm. que sí, que sigue Entonces, siendo narrativa. antes de irnos al libro este, ¿crees entonces realmente que ser psicóloga te ha ayudado para ser mejor escritora? Sí, A fin de cuentas, trabajas con personas en la profundidad de lo que es su persona en sí y su interior psicológico y claro, a la hora de escribir, pues claro. también mola. Mola mucho. Es verdad que yo creo que cada persona que estudia lo que sea que estudie, si es escritor, escritora o creador o creadora de lo que sea, yo creo que le sirve mucho la experiencia que tenga en su campo. Pero en mi caso es brutal. Es brutal Mm, porque me ayuda mucho a conocer los comportamientos humanos, me ayuda bueno, los trastornos que hay, las patologías que existen, cómo se deforma el ser humano con respecto a algunas emociones cuando éstas se intensifican o no están. mm, mm, Entonces me ayuda muchísimo, la verdad es que yo creo que le suma a esto. claro. Y el último libro, ¿no? El que se ha materializado, ¿no? Estas dos ramas que tú tienes, psicología y escritura, es uno muy interesante que, claro, tú lo has enfocado sobre todo a, bueno, pues, lectura para padres, en el que ahí van a ir conociendo las inquietudes de sus hijos, sobre todo los miedos, si no recuerdo mal, y hay Sí, actividades y tal. Pero bueno, a mí como el tema de la psicología, el tema, todo esto me mola y te intentaré también rascar para lo que es los miedos humanos, ¿no? Los miedos humanos para eh, esas cosas que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a los escritores para plasmarlo a sus personajes, pero vamos a zambullirnos un poquito en este libro para darle contexto. Eh, ¿Cómo se titula? Si quieres lo puedes mostrar, lo verán los que están en YouTube y no sé si los que están también en Spotify. Leyendas del Cosmos. aquí está la portada de Diego Bartolomé y es Ah, una cabecita al revés. Es me muy, encanta. muy gracioso. Y es muy interesante, está estructurada de una forma muy chula porque el libro se Mm, divide en las partes que tiene un día. Al igual que cuando crecemos, vamos desarrollándonos. No es lo mismo ser un bebé o un infante que un niño o un preadolescente. mm, Entonces, no es lo mismo estar en el amanecer que a media tarde o incluso en la madrugada. Así que lo he estructurado por las partes del día. Según mm. esa personita que los relatos va apareciendo, se va haciendo grande.
¿vale? Es muy chuli. Cuando hablo del cosmos me refiero a un cosmos que evidentemente no es el espacio exterior, sino el espacio interno de todos. Que a fin de cuentas eso ya de por sí es un universo entero, Wow. cada uno tiene dentro. Sí. Y el libro está enfocado para que lo lean las familias y ya con ello trabajen los niños, ¿o crees que lo puede leer un niño de por sí? O, es decir, ¿la familia tiene que actuar de cuenta a cuento o el niño puede leer de manera autónoma eso? Para los más pequeños, los más aconsejados son los relatos que están escritos en el amanecer y en los juegos de medias tardes medios días. Perdón, me he equivocado. Mm, Juegos de mediodía y medias tardes. Esos son los, bueno, pues los de la infancia y la preadolescencia. Creo que estos lo pueden leer los nenes, lo pueden, o incluso los papás se los pueden leer a los niños, pueden mm, jugar, porque en el libro ya lo hablaremos, ¿no? Pero hay una especie de glosario al final, ¿no? Con algunos términos. mm, Y también, bueno, una especie de parte didáctica para que los padres desarrollen con los niños. Desde la editorial proponen que este libro está muy apto para a partir de unos 10 añitos, por ejemplo, mm, los niños que estén terminando primaria o empezando secundaria, yo creo que lo pueden empezar a leer por sí solos. mm. Entonces, entiendo que en el libro se muestran como problemáticas. ¿Qué se muestra realmente? ¿Inquietudes Sí, o miedos? ¿Qué es lo que se nos presenta y cómo podemos trabajar con eso? Porque eso, al final de cuentas, va a servir de inspiración al que esté interesado en literatura. ¿Son inquietudes? ¿Son miedos? ¿Puedes ponernos algún ejemplo sobre algún relatillo? claro. Mira, por ejemplo, yéndome al primer relato que Ujú. aparece en esta antología, ¿no? Se llama La mamá pirata y Mm. trata de una nena, sin hacer muchos spoilers, ¿no? Pero trata de Sí. una niña que quiere ir al cole, pero está lloviendo muchísimo. Y su Ujú. mamá le dice que no pueden ir al colegio. Entonces viven una aventura estupenda para ir al cole, ¿vale? ¿Cuál es el miedo? El miedo es quizá que o mamá no me escuche lo que yo necesito, Ujú. o que los adultos no sepan que me da miedo, por ejemplo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque los niños, Ujú. por supuesto, no saben transmitir. Angelitos Claro. míos, su cerebrito no está preparado para transmitir de una forma lógica qué es lo que me da miedo. Pero somos los adultos los que tenemos que incidir en qué le está haciendo falta a nuestros niños. Ujú. Entonces, es el aprendizaje un poquito que hay en los primeros encuentros. Luego hay relatos que hablan del miedo a la muerte, cosas ya mucho más oscuras, del Ujú. miedo a que no nos quieran, a que nos abandonen, a que nos rechacen, del miedo a que nos hagan daño físicamente, no solo psicológicamente, del miedo a la traición. Y hay un miedo muy global, porque con tu permiso, Carlos, ya me meto un poquito más en el Encantado. aspecto psicológico. Hay un miedo que tenemos todos los seres humanos, que es a que, bueno, pues que las personas queridas de nuestro alrededor no nos quieran. Ujú. Y este es un miedo muy peculiar. De hecho, en psicología se trabaja con este término que se llama apego. El apego Ujú. es pues, esa primera relación que tenemos en nuestra vida con la primera persona del mundo, que es mamá, o Sí. papá, o la abuelita, quien nos esté cuidando, esa primera figura de referencia. Entonces, cuando esa figurita de referencia no está a 100%, como los niños, bueno, los niños más pequeñitos necesitan, pues entonces empiezan a crearse una serie de miedos. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Será mi culpa? Claro. ¿Vale? Este tipo de cositas que los niños que realmente el cerebro de los niños es muy egocéntrico, Ujú. está configurado para ser así. Realmente no hay mucho más allá cuando los niños son tan pequeñitos no puede existir algo más allá de casa o del cole, Ujú. ¿vale? Si tuviesen conciencia de todo que es tan grande, colapsarían muchísimo. Claro. Esa conciencia de gigantismo de la Tierra, ¿no? Ya la vamos adquiriendo conforme ya somos un poquito más mayores. De hecho, hasta los 14, 15 añitos, dependiendo del caso, no es cuando ya se desarrolla ese pensamiento abstracto. Ujú. Entonces, los niños son muy egocéntricos. Si mamá tiene un mal día, si mamá no le explica, mamá o papá, si mamá no le explica que tiene un mal día, el niño va a pensar que él ha hecho algo. Por eso es tan Claro. interesante la comunicación directa de la familia o del entorno con el nene. Mm. Me gusta mucho eso de, claro, esa importancia de la familia, porque al final los miedos,
en cierta parte, bueno, pueden ser personales, ¿no? Pero también pueden ser sociales, porque a fin de cuentas somos seres sociales, somos criaturas sociales. Y la primera, y bueno, también somos seres, ¿no? Que aprenden mediante el modelaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, si la familia es el primer modelo, ¿no? El primer contacto para socializar, es la base, Ajá, entonces lo que pasa en la familia realmente, en cierta parte, se va a arrastrar hasta el fin de tus días, porque sí, es como tu primer contacto social. Entonces claro. me resulta eso muy, muy chulo, las raíces y tal. Tengo una pregunta sobre, porque ha ido comentando varias cosas. Una de las preguntas que me ha ido surgiendo es, ¿cómo aprender a comunicar el miedo? Wow. Toma Mira, ya. para los, tanto para los nenes como para los adultos, yo por lo menos en consulta lo hago siempre igual, tanto para niños como para adultos. El miedo da mucho miedo, Carlos, Nunca mejor dicho. porque de hecho ahora que viene Inside Out 2 o del revés 2, ¿no? Tengo Ya por ganas, fin, tengo ganas. yo también estoy deseando que llegue. Ahí van a incluir un poquito más de espectro emocional, más complejidad, Mm, pero aparece la ansiedad, por fin. mm, Y hoy estamos bombardeados de este tipo de información por diferentes redes sociales bueno, por diferentes canales de televisión, por prensa, en fin, por todas las redes de comunicación, incluso tu vecina es capaz mm, de hablarte y decirte, ¡ay, tengo ansiedad! ¡Ay, qué ansiedad más mala! Y mm, claro, si hablamos de ansiedad, tenemos que saber desde la parte profesional que la ansiedad es miedo a sentir miedo. Entonces, cuando mm. hablamos de miedo, ya nos entra un poco de caca. Yo es que hablo un poquito así, ¿no? Siempre digo la sensación física. Sí, Cuando trabajo con... rescato esa definición, me ha encantado. La ansiedad es miedo a sentir miedo. La, Sí, es esto, no es más. La gente dice, no, es que es ansiedad. De hecho, en consulta pasa mucho. Por desgracia, no todos tenemos una educación emocional amplia. De hecho, yo creo que casi nadie tiene una educación emocional amplia. Nosotros, porque ya estamos bastante curtidos, o personas que han ido a terapia, porque ya mm, no les ha quedado de otra que aprender a escucharse, ¿no? Pero, pero es interesante saber cuándo el cuerpo está sintiendo miedo, porque el miedo es muy escandaloso. El miedo mm, hace que temblemos, hace que a veces sintamos un poquito de frío, un poquito de calor. Hay veces que nos entran ganas de vomitar. Esto mm. sería muy extremo, ¿vale? O realmente la expresión de me cago de miedo es que es así. Puede ser, claro. Me puedo descomponer. ¿No? Se me puede descomponer la tripita. Pues esta es la sintomatología de miedo. Hay muchas personitas adultas que vienen a consulta y me están contando un relato de lo que sea y yo les digo, ay, fíjate, parece que está un poquito asustado. Me dice, no, es ansiedad. Y se señalan aquí. Y digo, vale, aprendamos cositas. La ansiedad, si está aquí, es que es miedo. Pero esto de Mm, sentir miedo también nos coloca en una posición de vulnerabilidad y no nos gusta sentirnos vulnerables, pero esto es un error. Evidentemente no podemos ir vulnerables por la vida, ¿no? Podemos salir a la calle y sentirnos frágiles, ¿no? Pero ser vulnerable forma parte del ser humano. Y en el entorno más tranquilo, el entorno del hogar, que es un poquito lo que trabajo en el libro, en el entorno del hogar, este primer modelo, como decías, Carlos, creo que es muy mm, importante decir, oye, pues hoy no me siento bien, no sé qué mm, me pasa, esto también es muy válido, ¿no? No tengo ni idea, estoy tan confuso o tan confusa mm, que no tengo ni idea de qué me pasa hoy. Oye, pues sí, pues puede ser. Y esto es muy válido. Entonces, ¿el miedo cómo se nota? El miedo se nota en el cuerpito, siempre. Cualquier emoción se nota en el cuerpo. ¿Y cómo se trabaja el miedo? Pues siempre les pregunto a los papis, ¿no? O a las personas más adultas, oye, ¿qué haces si un niño tiene miedo? Lo abrazamos, mm, ¿no? claro. Le miramos a los ojitos, decimos, cariño, ¿qué pasa? ¿Tienes mucho miedo? Oh, pobrecito, lo abrazamos, Mm, estamos ahí, le dejamos que se explique, le damos espacio, le preguntamos qué necesita, porque a lo mejor son personitas que no eso es. necesitan tanta proximidad, necesitamos un poquito Mm, más de seguridad, un poquito más de aire. Estupendo. Pues, ¿cómo tratamos nuestro propio miedo? Pues igual, en vez de pelearnos y decir, ya estoy asustado por esto, jolín, pues mañana tengo que exponer en no sé dónde y, joder, ya estoy atacado. Bueno, pues no te trates mal, porque va a ser peor. ya.
Me resulta interesante a veces lo de que, claro, al no comprender nuestras emociones y al menos con el matiz ese, ¿no? Que necesitamos, y también rescato esa famosa frase a lo mejor de que el miedo realmente es por desconocimiento, es decir, el miedo a lo desconocido, ¿no? Wow. Entonces, una cosa que no conocemos son nuestras emociones. Entonces, entiendo que cabe la posibilidad de sentir el miedo, pero no saber de qué tenemos miedo. A lo mejor intentamos responder a, bueno, tengo miedo por esto, y con eso concluyes, pero esa respuesta es una orientación que tú te has puesto tu tic, pero ese tic es temporal. Y a lo mejor vences ese miedo, bueno, mejor dicho, pasas ese miedo, porque ya ha pasado, pero realmente no lo llegaste a vencer. Simplemente que esa cosa que te da miedo simplemente se fue. No sé, no entiendo si va así. Pero claro, hay veces que no sabemos a qué tenemos miedo exactamente, y estamos equivocados pensando que no es a eso, sino a esta otra cosa de al lado. Y no, es a la otra. Claro, por eso es interesante conocer un poquito nuestra historia personal, que es un poquito lo que intento hacer con el libro, y hacer hincapié en que mirar hacia adentro. Por eso decía antes que fíjate que el libro está un poquito al revés, ¿no? Un poquito no, bastante. Está la cabecita al Por revés completo. por el hecho de mirar hacia adentro. Hay muchas personitas que vienen a consulta con mucha fobia al sentir. Es que hay emociones que se acumulan tanto que son muy intensas. Entonces eso no es agradable. Y ya no solo el hecho de poder encontrar dónde está esto en el cuerpo, calmarlo y demás, sino como estábamos hablando, ¿no? El conocernos, el poder decir, oye, a mí esto no me sienta bien, o esto no me gusta, o esto no me gusta porque me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? Al final el miedo que nos está diciendo que puede ser peligroso. Eso es. Y me resulta muy interesante eso, porque es otra de las cosas de las que apunté, que tengo apuntadas. Dijiste antes que el miedo te hace vulnerable. Y entonces, rescatando eso mismo que también acabas de decir en cierta parte, que el miedo, bueno, se me acaba de olvidar, ¿el miedo te hace ser peligroso, habías dicho? O que el No, miedo, el miedo nos hace darnos cuenta de que algo a lo que nos vamos a claro, enfrentar nos parece es peligroso o es peligroso. posiblemente peligroso. Claro, pero en cierta parte el miedo es exactamente ese pilotito que hace pi, 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 para que, como, es como un mecanismo de defensa en cierta parte, ¿no? Y eso viene Puede desde, serlo. puede ser más cosas también, ¿no? Porque a O mí lo sea, que me ha chocado es que el miedo no hace vulnerable, pero en cierta parte pensé que era un mecanismo de defensa. Pero entiendo que el mecanismo, es decir, el miedo mal gestionado, en realidad no nos defiende, sino que nos hace no, vulnerables. no es O bueno, tanto. Mira, te explico, es que parece que no, pero esto es un follón, ¿vale? sí. Mira, la emoción es la emoción, ¿vale? Mm, El miedo, el que está aquí, ¿no? Ay, qué miedo, está sí. aquí, ¿no? En el cuerpito. Y como tengo miedo a sentir miedo o no me gusta sentir este miedo, yo me puedo desconectar. Y si me desconecto, entonces, ¿qué hago? Pongo un mecanismo defensivo. Mm, Mecanismos defensivos hay miles. Podemos decir, pues como me da miedo, no me muevo de mi casa, mm, por ejemplo. O como me da miedo, no socializo. O la gente es mala. mm, No quiero socializar por eso. Por ejemplo, ¿no? Hablando un poquito de los miedos sociales que hablábamos. Este sería mm, el mecanismo de defensa, es la consecuencia de no enfrentarme a mi propio miedo. Por ejemplo, allí en consulta, un caso muy bonito, me decía, es que tengo miedo de entregar currículums. Yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? El miedo mm. de entregar currículums es que no te llamen, porque no te quieran, El rechazo. porque no seas Bien. válido. Mm, Pero hay tantas variables que rodean al hecho de que no te llamen, y más en este país. En claro. fin. Entonces, puede ser muy contraproducente tener un pensamiento tan infantil. Recordemos un Mm, poquito al principio de la charla, los niños son muy egocéntricos porque son niños y la mente no está preparada para ver más. Pero nosotros como adultos que entregamos currículums, sí mm, podemos ver un poquito más estas variables. qué guay. Entonces, es curioso porque justo ayer lo hablaba con una personita, ¿no? Con un paciente esto, y me decía, es que me cago de miedo, me cago de miedo. Bueno, pero tú hazlo, lo has hecho y a hoy me han dicho, ya me han llamado. Qué lindo. Esto no, Claro. ¿vale? Es mágico lo que le ha pasado, pero, pero ha tenido mucha suerte mi niño, ¿no? Pero Mm, oye, lo ha hecho y lo ha hecho con miedo. Al final no es, es que necesito que se me quite el miedo para hacer esto. No, es que no se va a ir, no se va a ir a ningún sitio.
vivimos con esa falsa esperanza, esa idealización, que también es un mecanismo de defensa, el idealizar. Ah, cuando no, se me pasa un poquito el miedo, lo hago. No, mi amor, no te engañes. Date cuenta, amiga, no va a pasar. Se va a quedar. A mí me gusta imaginarme el miedo, Carlos, como si fuese un pequeño monstruito. Hay por ahí un autor, me gusta mucho, que se llama Alfonso Casas, que lo dibuja siempre muy bien, dibuja los monstruos, ¿no? Entonces me imagino... los colores, ese no. No, esas Ana Llenas, que también maravillosa. Me encanta mucho. Tengo todos sus libros en consulta y lo utilizo con adultos también. Es que explicar las emociones es muy básico, ¿no? Siempre hay que utilizar el material más básico. Entonces, Alfonso Casas lo digo, Alfonso Casas sí es un poquito más adulto, ¿no? Él utiliza los monstruos para referirse a nuestras inquietudes, que además son muy diferentes, ¿no? Pueden ser muy distintas dependiendo de la persona y de la etapa. Entonces, es interesante ver cómo a lo mejor el miedo lo podemos escenificar como un monstruito. Y ese monstruito puede hacer muchas cosas con nosotros, nos puede pegar, que normalmente pasa eso, o podemos sentarnos enfrente de ese monstruito y cogerlo de la manita e ir haciendo cosas con ese monstruo de la mano. ¡Qué excursión! Quería preguntarte, regresando un poco al libro y regresando también a lo que es la teoría del miedo, ¿no? Entiendo que, bueno, al haber varios relatos, muestra el miedo desde diferentes perspectivas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipos de miedo puede haber? Ya esto lo puedes responder, pues, con ejemplos concretos del libro o desde la teoría otra vez, si no quieres hacer spoiler. Es decir, ahí, bueno, tienes ese abanico de relatos y también tu teoría. ¿Qué tipos de miedo hay? Porque fuera de cámara hemos hablado de que puede ser según la intensidad, pero por lo que estamos hablando entiendo que también, no sé, el miedo social ya es un tipo de miedo al tema social, ¿no? O el miedo al rechazo, o no sé. Coméntanos, sí. A ver cómo salimos de esta. Es complejo. Sí. Mira, al final estamos hablando mucho de miedo, pero bueno, siempre podemos hablar de otras emociones que van de la mano con el miedo. El enfado también puede ser una cosa interesante, ¿no? Les pasa mucho a ciertos perfiles de personas, por ejemplo, a señores más mayores o señoras más mayores que a lo mejor tienen esta típica madre o el típico padre que le regaña a su hija adolescente o joven y le dice, ay, a las 12 tiene que estar en casa, porque si no, y se pone muy enfadado. Esa personita no está enfadada, esa personita está asustada, porque a su hija le puede pasar algo, pero no lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que se maneja muy bien desde la ira, por lo que sea, por sus vivencias o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, ¿no? La cantidad de cositas que hay. Hablamos de miedo, ¿no? De tipos de miedo. A mí me gusta clasificarlos de varias maneras, pero, por ejemplo, desde la parte de intensidad, ¿no? No es lo mismo sentir un poquito de preocupación, como decíamos, ¿no? Ay, pues puedo estar hoy un poquito preocupada, estoy inquieta. Estoy inquieta porque, yo qué sé, mañana operan a un familiar. Pues estoy inquietita. ¿Puedo hacer algo con eso? Pues no. Solo puedo, si soy católica o algo, rezar. No puedo hacer nada. Yo no puedo operar nada. Solo me queda esperar, ¿no? Que no es lo mismo eso que nos vamos al otro polo, en pánico. Es decir, estoy en mitad de una selva y hay un tigre delante mía con un montón de hambre. Ahí hay dos cosas muy diferentes, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Dependiendo de las cosas que nosotros hayamos vivido, Carlos, al final hay cosas que a mí me van a dar mucho más miedo que a ti y viceversa. Y va a haber una serie de asuntos que yo pueda manejar mejor que tú o al revés. Entonces, es muy interesante saber, por eso, de nuevo, es interesante conocerse, conocer qué historias nos han marcado, qué historias no se han resuelto. No todas las historias se resuelven. Y hay cositas que siguen ahí dando vueltas en la cabecita. Entonces, si para mí, por ejemplo, imagínate que somos niños, ¿no? Y estamos en el cole, con el profe Carlos, ¿no? Me pongo ahí en ponemos en contexto, ¿no? Y el profe Carlos nos ha mandado una exposición y a lo mejor a mí no me supone especialmente, siempre va a haber una inquietud, ¿no? Voy a hablar delante de mis compañeros, soy jovencito, hay un profe que es una figura de autoridad que está mirando y me va a evaluar, siempre voy a estar un poquito nervioso. Esto puede pasar, ¿vale? Esto es un poquito de nervio, un poquito de incomodidad, un poquito de, ay, ya me quito la exposición de en medio. Esto sería lo normal.
Pero a lo mejor hay algunos niños que, pues, por diferentes cosas que hayan pasado en su vida, a lo mejor esa exposición pública de su imagen, su voz, su cuerpo, incluso en los más adolescentes, puede provocar un shock. Y pueden pasar un montón de pensamientos por su cabeza. Me van a juzgar, soy un desastre. Todo este tipo de pensamientos también pueden ser, bueno, tipos de miedo, tipos de creencias negativas sobre uno mismo. Al final, en terapia lo que trabajamos son creencias negativas sobre la persona en sí. Así que esto yo creo que lo evaluaría, o sea, con respecto a tipos lo pondría ahí por intensidad un poquito. Luego, por otro lado, pues, por un lado puede ser pues miedo a no controlar la situación, miedo a que me hagan daño, miedo a que no acepten como soy. Son diferentes tipos de miedo. Claro. Y bueno, aquí hay otra pregunta que creo que puede ser una metapregunta, porque claro, mi pregunta es ¿cómo se vence el miedo? Pero claro, estamos viendo que hay diferentes tipos de miedo. No sé si es cada uno de una manera o es simplemente más, si el miedo es el miedo a lo desconocido, pues simplemente darle respuesta o mediante un mecanismo. También me gustó, abro un paréntesis, por ejemplo, si el miedo es típico a algún familiar que lo van a operar, ¿no? Claro, hay el miedo a lo desconocido, ¿cómo saldrá, no? Entonces, lo vinculamos a esa esperanza, ¿no? Pues tenemos la esperanza de tal, idealizamos tal, ¿no? O nos damos como esa respuesta a nosotros mismos de que todo va a salir bien y de esa manera, bueno, es como una manera de vencer al miedo. No sé, maquino con las cosas que me has dicho, pero ¿cómo se vence el miedo habiendo tantos tipos? Mira, una de las formas más interesantes de, bueno, con tu permiso, Carlos, voy a reestructurar ese titular, ¿no? De vencer. ¿Cómo se calma? Vale, porque no se puede vencer. Claro, No. en realidad lo hemos dicho antes. Sí. Sí, es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a consultarnos y me dice esto, pero ¿esto cómo lo quito? ¿Esto cómo se va? ¿Cómo nos cortamos un brazo? No sé, con una sierra. No sé cómo pillar la parte del cerebro que tenga más miedo, que pase más impulsos neurales por ahí, ¿no? De miedo y no la quitamos. No se puede. No se puede. La idea es cómo podemos calmar al miedo. Conociendo nuestra historia. Necesitamos conocer nuestra historia, porque si yo voy a calmar a un niño que no conozco en la calle, el niño no me va a hacer ni puñetero caso. Un poquito sí, a lo mejor si vamos de buen rollo y tenemos buena mano, sí nos puede hacer casito. Pero necesitamos conocer a ese niño interno que vive dentro de nosotros, en ese espacio. Si no, no tiene sentido. Y la palabra no sería vencer. Yo creo que el miedo forma parte de nuestro equipo. Claro. El miedo nos ayuda mucho, muchísimo. Si el ser humano no tuviese miedo, estaríamos todos muertísimos desde hace un rato muy grande en la humanidad. De hecho, en Inside Out creo que un personaje era algo de miedo, ¿no? Sí. Y era parte del equipo, en realidad, no era el villano. Claro que sí. De hecho, se plantea como antagonista dentro de Inside Out 1 la tristeza. Fíjate, ¿no? Cuán necesario es la tristeza, cuánto regula la tristeza, ¿no? Ya por fin se está empezando a ver y ya podemos leer millones de estudios, ¿no? Que ven el llanto incluso, que es una conducta de tristeza, como algo muy positivo dentro de la calma de la misma tristeza. Pero el miedo no salía como algo horrible. También tengo que decir que cuando vi el tráiler dije, ¡ay, ha aparecido ansiedad! Pero me quedé un poco extrañada, digo, no sé cómo lo van a hacer, porque ansiedad y miedo son del mismo espectro, podría ser su prima, la prima del miedo. Vale. Claro. Estamos en esa pandemia de la ansiedad ahora mismo, ¿no? Así que necesita incluso materializarse, ¿no? En un personaje, pero sí, primo o incluso el parto a la vez, ¿no? El que se parieron a la vez, ¿no? Se dieron a luz a la vez incluso. Claro que sí. Entonces, bueno, sí, el miedo es algo muy antiguo. Sí. Es algo muy antiguo que necesitamos tener. Cuando nos veamos desbordados, claro, a ver, si estamos en una situación en la que nos van a matar, en la que, por ejemplo, vemos que la pareja a la que llevamos queriendo muchísimo tiempo nos va a dejar, yo que sé, algo muy horrible, ¿no? O alguien va a fallecer, pues el miedo ahí es evidente. El miedo y un montón de emociones más muy intensas, ¿vale? Pero si yo estoy en mi casa
y estoy muy asustada y no está pasando nada, me entra un dolorcito aquí en el pechito, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿cómo puedo calmar esto? ¿Qué me está intentando decir mi cabeza? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo aquí? ¿No? Y una vez que lo calmo, porque fíjate, ¿no? Y aquí entra otra teoría, la teoría límbica y prefrontal, ¿no? La parte prefrontal de la cabecita es esa que está todo el día maquinando, analizando, la parte racional, ¿no? Y la parte límbica es la parte emocional. Todo está en el cerebro, ¿eh? Es curioso, no hay nada aquí. Entonces, esta típica pelea de razón y de emoción siempre es muy intensa. ¿Qué pasa? Si estoy muy alterada emocionalmente, la parte que analiza no puede hacer nada. Por eso es interesante que estén en equipo. Ya sea esto miedo, enfado, euforia, podría ser también, ¿vale? Necesitan estar un poquito, lo más posible, en equilibrio. Bueno, es complicado, ¿no? Pero necesitan estar en equilibrio. Si no, no se puede gestionar. Para ir terminando, bueno, no sé si, bueno, yo lo pregunto y tú me dices. También depende de cómo de grande sea el glosario, porque la pregunta es sobre el glosario. No sé si tú querrías comentar o leer lo que tú quieras, o leer o comentar algunas palabras curiosas que a ti te gusten. Pues sí, me parecería muy, muy interesante. El glosario, Cielo, está enfocado porque, claro, los cuentos están hechos de una forma muy fantástica, que de esto casi nunca hablo, ¿no? Pero es un libro muy fantástico. Son cuentos, al final, desde la fantasía, no son cuentos reales de un niño que va al colegio como tal, ¿no? Sino a lo mejor una princesa que se pierde en un sitio, en un bosque, o una chica que quiere ser naturalista que se encuentra con un ogro, por ejemplo, o fantasmas que salen en Halloween y van a asustar a personas, ¿vale? Así que es un poco con ese filtro de fantasía que creo que lo hace más digestivo. Claro. Entonces, cuando llegamos al glosario, llegamos a una parte en la que digo, venga, ahora vamos a quitar el filtro. Ha estado bonito, ha estado curioso, venga, pues ahora quitamos el filtro. Entonces, por ejemplo, te puedo leer, por ejemplo, digo, la palabra azul, si aparece azul dentro de cualquiera de los relatos de aquí, son tristezas agradables que se pueden sostener. Tristezas agradables. Sí, son tristecitas chulas. La gente siente mucha ansiedad, ¿no? De nuevo, ¿no? O mucha inquietud, ¿no? Cuando hablamos, ay, pues estoy triste, ay, pues venga, hay que espabilarse, que está bien. Pues no, a lo mejor una tristeza que se puede dejar estar un ratito, podemos estar a gustito en esa tristeza. No todas las tristezas son horribles, ¿no? O, por ejemplo, había una... Claro, un poquito como la añoranza, ¿no? Qué guay es tu infancia, qué guay ese momento, qué pena, pero voy a saborear este momento, qué chulo. Entiendo que puede ser así. Sí, un poquito así, o incluso cuando recordamos a alguien que queríamos mucho que falleció y que hemos hecho un buen proceso de duelo con esa personita que se fue, pues podemos llorar un poquito recordando esto y decir, oh, me encantaba estar con esa persona, qué guay. Y podemos llorar un poquito. Estaría guay. Son cosas perdidas que nos gustaron. La infancia, la persona, cualquier cosa perdida, un objeto, un lugar. Una sensación incluso solo, ¿eh? Sí. Puede ser que nos entre esa cosita bucólica ahí de fondo, ¿no? Y un día digamos, ay, estoy tristoncito. Fantástico. Eso sería un poquito la palabra azul, una tristeza que puedo gestionar, ¿no? Y luego por aquí tenemos también, por ejemplo, tormenta. Tormenta es un momento de hostilidad, momento complicado y hay que aparentar que se está bien en las tormentas. Claro. Así que imagínate, ¿no? Está muy bien cómo utilizar el glosario, porque estoy viendo que es embelleciendo el mensaje, ¿no? Porque, es decir, se utiliza esa fantasía que has dicho antes, ¿no? Para, pues bueno, para jugar con esa imaginación, jugar con esas palabras, y es lo que tú has dicho, así se hace más digestivo, ¿no? Más mágico, más mágica esa lectura. Carlos, perdona, que me va a apagar el ordenador. ¿Puedo poner rápido el...? Sí, chúpalo. Discúlpame, ¿vale?
De todas formas, casi ya vamos a cortar. Sí, sí. De todas formas, estos segunditos los relleno con una cosa que puede dar miedo a mis alumnos, por ejemplo. Una cosa que le puede dar miedo a mis alumnos son las exposiciones, como hemos comentado anteriormente. Dejar exámenes o dejar algún hueco en blanco. Y, por ejemplo, que, bueno, a algunos les da miedo que falte la profesora de educación física porque se quedan sin educación física. Ya tenemos aquí a Joana Recio de nuevo. Ojo, importante que siempre pasamos por alto los miedos de los niños y yo creo que los miedos de los niños son el reflejo de los miedos de todos los adultos. Por eso no los queremos ver, porque a nosotros son el también inicio, nos hace gracia. el inicio de los miedos, ¿no? Y poco a poco ya se van aumentando. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. No sé si quiere comentar algo del glosario más o ya más o menos está... Es un glosario bastante amplio, unas 10 páginas o así. Claro, recoge todos estos filtros que hemos ido poniendo a lo largo de toda la narrativa. Y luego se quitan, ¿no? Es interesante porque al final mi objetivo es que el glosario no te difumine mucho la idea global que tú puedas tener de una propia historia. Yo puedo leer un relato y llevármelo a mi campo personal. O podemos tener la misma idea del mismo relato que acabamos de leer, ¿no? Pero la idea es que tú te lo puedas llevar a ti, que tú le hagas su propia interpretación y que te sirva de una manera u otra el aprendizaje que tú cojas como un cuento. Qué guay, qué guay. Bueno, pues esto sería todo. Creo que yo tenía muchos objetivos con esta entrevista y en realidad están cumplidos. Reencontrarnos tú y yo de nuevo, que te tenía en el anterior proyecto y en este, pues necesitábamos estar. Qué guay. El tema de psicología, que me encanta. Personas de Málaga, que es otro de los objetivos de Litelupa. Y creo que habían más, pero se me han olvidado. No pasa Había, sí, sí, el tema, bueno, claro, esto a los escritores les sirve, para inspirarse de sus personajes, para conocer el miedo, que es una de tantas emociones. Y a los lectores, pues también. Y a las familias, que algunas me siguen de este proyecto, pues también hay muchos objetivos satisfechos en este capítulo. Así que Bien, me alegro. yo este capítulo lo buscaba. Y nada, te doy el último turno ya para tus últimas palabras ya en el capítulo. Vale, pues nada, yo le animo a las personitas que no se tengan miedo a ellas mismas y a ellos mismos, que somos la persona más guay del mundo, cada uno dentro de su propio cosmos, y que bueno, que creo que este libro puede ser muy importante en la vidita de las personas si se lee desde ese prisma. Y nada, si queréis saber un poquito más, pues bueno, voy a presentarlo aquí en Málaga el día 26 de enero en la Biblioteca Cánovas. Y podemos incluso echar un ratito de charla, puede haber turno de preguntas, cualquier duda que tengamos, leeré un cachito de uno de mis relatos favoritos. Y bueno, va a ser chulo, va a estar guay, va a haber también actividades sobre todo para las personitas adultas, para que puedan ponerlas un poquito en práctica con los niños, con los adolescentes, si se dejan, con los preadolescentes mejor. Entonces, bueno, creo que puede estar interesante. También tengo que organizar varias firmas este año, Feria del Libro, que seguramente nos veremos por allí, Carlos. Sí, sí. Así que nada, que estaré por ahí. Voy a estar accesible. Si alguien tiene alguna pregunta o le queda algún resquicio de duda de algo después de escuchar este vídeo tan chulo. Qué guay, qué guay. Pues sí, por redes te puedes encontrar. Joana Recio, entiendo que estás en todas, pues Joana Recio. Y ahí te pueden preguntar. Claro, tenía Joana Recio antes, pero ahora estoy en Jonas Literaria, @Joana Literaria. Sí. Vale. Bueno, normalmente a todas las personas de Málaga les suelo preguntar qué tal la vida literaria en Málaga, porque apenas hay, pero claro, ahí ya realmente, en cierta parte, bueno, ya has soltado tu clitorilla, porque, bueno, has mencionado la feria, pero también has mencionado que vas a hacer firmas. Entonces, Sí. bueno, has puesto fecha y tal, entonces, bueno, ahí ya damos por concluida también esa preguntilla. Y nada, muchísimas gracias a ti, a todos los que habéis estado aquí presentes y nada, que nos seguimos viendo en más capítulos de Litelupa.
Gracias y hasta luego. Gracias. Adiós.